Buenas, ¿qué onda gente? ¿Cómo andan la masturbanda? Bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Viero y por si no me conocen, que es lo más probable. Y hoy les traigo un speed paint, un redraw más que otra cosa de mi Spider-Zona. Y una muestra de que realmente hay que buscar referencias antes de dibujar porque los primeros bocetos que están viendo ahora son un desastre. Ya era hora también como de empezar a hablar un poquito de mis OCs en general, del proceso que vengo haciendo desde 2023 con ella en específico, con mi persona Cameron. Y voy a ir orgulloso de cómo va quedando, así que ahora les voy a mostrar cómo era la referencia en 2023 cuando por primera vez la creé. En ese momento estaba re orgulloso realmente. Creo que es un buen diseño base, pero lo que hice con esta referencia que van a ver ahora, todo el proceso, todo por todo lo que fue, la verdad que estoy bastante, pero muy, muy orgulloso de cómo quedó. Siento que la mejoré en muchos aspectos, manteniendo la esencia original, y aparte también le estoy agregando una nueva historia, le estoy agregando más cosas a su trasfondo y eso me pone muy feliz porque la estoy haciendo, no sé, como la gente. Ya dejó de ser un concepto por ahí dando vueltas o algo, un personaje que dibujo cuando no sé qué dibujar. Acá van a ver todo un clip donde ya estoy intentando dibujar una mano y llegó un momento que me rendí, agarré la referencia que estaba usando y la calqué por arriba. No sé si lo recomiendo, la verdad, pero bueno, son medidas necesarias, chicos. Hay que hacer cosas a veces así. Ni siquiera estaba siendo como muy perfeccionista con este dibujo tampoco, porque es una referencia. Yo la necesito más que nada para saber el color, saber un diseño de tela o la ropa, lo que sea. Pero no me interesa mucho que sea perfecto. Mientras se entienda está todo bien. Pero igual, no me salía la mano como quería. No, no la iba a dejar así. No había forma de que yo la dejara así. Yo por lo general no suelo hacer line art, o si trato de hacerlo lo hago más como un sketch para dejarlo, como hice en el video anterior básicamente. A mí me gusta renderizar. Este tipo así de dibujos me desencantan totalmente. Porque a mí me gusta hacer line art, pero no me gusta hacerlo digital. No hay forma, no hay un pincel, no hay nada que a mí me guste lo suficiente digital como para poner a hacerme line art. Entonces este tipo así de dibujos para mí son un martirio, pero yo creo que eso es necesario. Porque después, para cuando yo realmente tenga que hacer un dibujo de esta OC, por ejemplo, o de otra OC, a mí me gustan las referencias claras, que se entiendan los colores, las divisiones de colores. No me gusta agregar sombreado al pedo. Es solamente para agarrar y con el gotero, pum, poner los colores en el dibujo y ya está. Es un mal necesario. No es algo que yo realmente disfrute de hacer, pero prefiero hacerlo antes que no tenerlo. ¿Se entiende? Aparte, comparado con la otra referencia que, si ustedes se fijan, tiene todo un line art rarísimo, porque en ese momento yo me acuerdo, en 2023, estaba usando un pincel en específico en Ibis Paint, que encima yo ahora detesto Ibis Paint, lo usé un montón de años, lo sigo usando para cosas muy pero muy específicas, pero para el resto de cosas lo odio, lo detesto, le agarré un odio tremendo. Ese pincel era medio como un marcador diluido, ponerle una fibra diluida. Y estaba bueno porque yo con ese pincel después hacía los bocetos para hacer el renderizado que suelo hacer y quedaba bien. Se difuminaba bien, no había problemas, pero era el único que podía usar, entonces quedaba feo para una referencia. Este creo que queda mucho mejor, lo tuve que instalar. Te amo, usuario de Reddit que posteó este pincel y todos los otros pinceles que usás porque son buenísimos. Queda un poco más profesional y con todos los errores que tiene, pero siento que queda muchísimo mejor. Comparado es otra cosa y me alegra mucho ver esa mejoría también. Me alegra mucho ver que mejoré un poco mi diseño de personaje. Me alegra mucho saber que mi anatomía está un poco mejor, un poco bastante, porque los brazos de la original eran re cortitos, pero muy cortitos. Me alegra saber mucho que mejoré con la anatomía, que mejoré dibujando rostros principalmente. Ahora van a ver al final que agregué como una suerte de referencia a la cara de Cameron de mi OC también, porque la hice en tradicional y digitalicé el sketch y quedó buenísimo y me pareció bastante bueno agregarlo. Quería agregar el proceso de esos bocetos también, pero me olvidé de grabar el timelapse,
así que nos vamos a quedar solamente con esto. Me parece un lindo proceso. Aprendí un par de cosas como por ejemplo de vuelta usar referencias, porque la pose es así, no salió solamente porque sí. Tuve que usar referencias y está bueno. Usar referencias para hacer referencias. Este es el resultado final. Espero que les guste, que les haya gustado el video, aunque haya sido cortito. Pueden seguirme en cualquiera de mis redes sociales. Ahí va a estar el dibujo completo por si lo quieren ver. Muchas gracias por quedarse hasta el final y los veo en el siguiente video. Besitos, besitos, chau, chau.